Esa es la voluntad del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y todo aquel que reconociera a Jesús, que escuchara su mensaje y lo reconociera como el Mesías, como el Rey que habría de venir, entraría en una relación íntima con Cristo, con este Rey, con este Mesías. ¿Quién dice amén? Entonces, se prueba aquí, Mateo prueba aquí que Cristo es el Rey, que Él y su reino han venido, pero también nos muestra que este Rey ha sido rechazado y que su reino por ende ha sido rechazado por los hombres. Fíjese bien, porque no podemos separar el reino del Rey. Así si el hombre rechaza al Rey, rechaza su reino. Y vamos a hablar un poco más del reino adelante. Vamos a explicar qué es el reino de Dios. Pero durante siglos, hermanos, los judíos habían esperado al Mesías. Durante siglos ellos habían esperado el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Durante siglos ellos habían esperado el refrigerio, la restauración de la gloria antes de la caída del hombre. Ellos habían esperado la gloria de Dios viniendo a la tierra, y cuando la tuvieron, la rechazaron y la perdieron en esa generación. La perdieron en esa generación. Esto es muy importante entender, porque nosotros tenemos que ver qué exactamente sucedió, qué pasó, por qué las cosas quedaron así. Y entonces la pregunta que todos tenemos que hacernos es: ¿qué pasó con ese reino? Si Jesús vino a establecer su reino a la tierra, Él vino como Rey y vino a establecer su reino, pero Él fue rechazado y su reino fue rechazado. ¿Qué pasó con el reino? Sabemos que Jesús regresó al cielo, pero ¿qué pasó con el reino? Y esa es exactamente la respuesta que encontramos en el capítulo 13 de Mateo. Eso es lo que el capítulo 13 nos enseña, nos responde. Usted sabe que este capítulo es muy importante porque este capítulo presenta una nueva etapa en el ministerio de Jesucristo. Esto presenta una nueva línea de pensamiento y el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y este es el tiempo o el periodo o el tiempo de la gracia, el tiempo donde nosotros estamos bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿qué pasó con el reino? Precisamente el reino no puede venir sin su rey, ¿verdad? Si el reino está, el reino no puede estar, pero no puede venir, hermanos, en su completud, así como lo esperaban los judíos, que el rey iba a venir y iba a establecer su reino sobre la tierra en su manera completa, por decirlo así, no en su manera física, no podía ser establecido en la tierra hasta que los judíos creyeran en el rey. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso es que Jesús viene por segunda vez. Por eso es que hay una segunda venida, porque Jesús vino a establecer su reino, pero fue rechazado, y su reino fue rechazado. Y vamos a entender esto del reino un poco más adelante. Mire, en este punto el reino tenía que ser pospuesto en términos de su total cumplimiento, ¿verdad? Sí, Jesús estableció un reino, y ese reino es el reino de Jesucristo aquí sobre la tierra, pero no es el reino en su término total, ¿verdad? Es lo que le llamamos el reino interno, aquel que ha sido establecido en el corazón de los hombres que han creído en Dios, pero vamos a hablar más de eso adelante. Entonces, debido a que el pueblo de Dios rechazó al rey, el reino en su cumplimiento pleno tuvo que ser pospuesto a un tiempo futuro. ¿Qué tiempo futuro? Una vez más, la segunda venida de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que Cristo viene una vez más al mundo, hermanos, para establecer, por fin establecer, definitivamente establecer su reino en su completud, en su total cumplimiento aquí sobre la tierra. Y nosotros lo conocemos como ese tiempo donde Él va a establecer y va a reinar con vara de hierro. Él va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y mire, al comienzo de su ministerio terrenal, Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Usted se acuerda de ese mensaje, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado.
Y mire, cuando leemos el reino de los cielos, muchos podemos imaginarnos en arpas, en nubes, en angelitos, ¿verdad? Volando por ahí. Mucha gente piensa en el reino de los cielos como una parte del cielo, pero no es así, hermanos, no es así. Mire, lo que Jesús deja claro en cuanto al reino de los cielos es que es el gobierno de Dios en la tierra. ¿Quién dice amén? Mire, el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios sobre la tierra. Es la manera de Dios de hacer las cosas, no solo en la tierra, sino en todo el universo, pero específicamente ahora aquí en la tierra. El reino de Dios se ha acercado y ha venido a esta tierra. Es el mensaje de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista, el predecesor de Cristo, ¿verdad? El que fue enviado antes de Jesús era el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los apóstoles en el capítulo 10 de Mateo, versículo 7, era el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todos predicaban reino, 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 reino. Todos predicaban, pero el pueblo dijo no al rey y dijo no al reino. Entonces, por ende, el reino tuvo que ser pospuesto hacia el futuro, hasta que creyeran, hasta que el pueblo de Israel creyeran, y el día vendría cuando ellos creerán. Dice allá en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Mire lo que dice, ahí dice, mirarán hacia mí. Fíjese lo que dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Y en ese momento, hermanos, en ese momento una puerta de salvación será abierta al pueblo de Israel. Y la nación será redimida. Viene el día en que mirarán al que traspasaron, dice la Biblia, y muchos serán salvos. No podrán ser contados, hermanos. La nación será redimida la nación de Israel. Entonces sabemos que esto está por venir. Sabemos que vendrá en el tiempo en que todos conocemos como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra un panorama donde habrán tantos gentiles salvos que no podrán ser contados, y grupos innumerables de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que están alabando al Señor allá en el cielo, de todo el mundo, gente de todo el mundo. Entonces aquí muestra la nación de Israel redimida, grupos innumerables. La nación de Israel es redimida, porque, mire hermano, en ese tiempo de la gran tribulación nos dice la palabra de Dios que habrá gente que va a venir. Si alguna vez usted vio un avivamiento aquí en la tierra o ha leído de algún avivamiento aquí en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación será mayor que todos los demás avivamientos que han habido. ¿Quién dice amén? Hermanos, ahí cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la gente empiece a ver las catástrofes del mundo, muchos van a creer, millones y millones de gentiles dice que van a creer. El Apocalipsis 7 nos muestra ese panorama donde hay miles y miles y miles y millones de personas ahí, de gentiles, pero también Dios va a enviar ese mensaje para los judíos, y muchos de los judíos también van a creer. Entonces muestra aquí a la nación de Israel redimida, grupos innumerables de gentiles salvos por todo el mundo, los cuales han recibido el reino de Jesucristo internamente. Han recibido el reino cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Nosotros recibimos el reino de Dios internamente. Y ahora este reino va a llegar a su cumplimiento total con la segunda venida de Cristo Jesús. Y su reino no solamente interno, pero externo, aquí en la tierra se van a unir, se van a fusionar en un solo reino. Es el reino directo, es el reino directo, el reino de Dios, Jesús mismo liderando o guiando, liderando su reino aquí establecido en la tierra por 1000 años. De esto se habla en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento total del reino, y por eso le decía que esto es un poco difícil de entender, porque son muchos aspectos, pero quiero que tenga un poco de paciencia conmigo, vamos despacio.
Y si no terminamos hoy no hay problema, podemos seguir, ¿verdad? Otro día, pero vamos a tratar de aprender esto porque esto es poderoso. Esto es poderoso, hermano, porque nos enseña a nosotros en dónde estamos parados. Nos enseña a nosotros dónde estamos dentro de ese espacio de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús y su segunda venida. ¿Dónde estamos parados? Ahora, mire, hay mucha gente que ha recibido el reino internamente, pero la Biblia nos dice que habrá una respuesta masiva en el tiempo de la gran tribulación. Es una respuesta masiva. Por eso yo personalmente tengo la opinión, aunque muchos teólogos dicen que y yo no soy teólogo, pero muchos teólogos dicen que el Espíritu Santo es arrebatado junto con la iglesia. Pero ¿cómo puede ser arrebatado aquel que es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, cuando es en ese tiempo de la gran tribulación que va a haber mucha gente, mucho más gente que han habido en todos los demás tiempos, que van a venir y van a ser convencidos de su pecado y van a venir a los pies de Cristo?